en vivo en Noticias Globovisión Internacionales. Como les comentaba en la parte anterior, nos acompaña Nacho Montes de Oca, analista internacional y periodista. Está con nosotros desde Argentina. Nacho, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Bernardo. Un gusto. Un placer, Nacho. Hay una reunión programada para hoy entre el presidente Trump y el presidente Zelensky. Esto luego de semanas turbulentas quizás entre ambos mandatarios. Trump lo calificó de dictador. Luego ayer le preguntaban que si era dictador y dijo, trató de esquivar, pareciera ser esa pregunta. Pero ¿qué sucede luego de que parecía que Trump está un poco alejado, por lo menos en su discurso de Zelensky, ahora se reúne? Sí, un camino que empezó con una negociación que pretendía ser bilateral solamente con Putin. Se han reunido Rubio y Lavrov, los cancilleres de Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita, hace una semana. Y ahora hay un cambio que tiene que ver y se puede explicar porque, claro, la gente se termina mareando con estos cambios de opinión de Trump. Tiene que ver con la respuesta que recibió no solamente de Europa, que había sido excluida de la negociación, sino también de Ucrania y de una opinión pública interna que no parece haber tomado de muy buena manera esta derrape hacia una posición prorrusa y que dejaba a Ucrania en un grave estado de indefensión. Así que Trump es un político, lee encuestas y sabe que hay posiciones que son insostenibles. Y en este punto, Trump está interesado en acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania, o realmente hay un interés económico y político. ¿Piensa más como empresario que como pacificador? ¿Cómo lo ves? Me quedo con la segunda opción, porque lo que intenta es algo que también Zelensky le había ofrecido en octubre en su gira a Estados Unidos cuando Trump era todavía candidato, le ofreció lo que se llama el Plan de la Victoria, asegurar los recursos no solamente militares, sino también financieros y humanitarios para que Ucrania pudiera seguir la guerra. Lo que ha cambiado acá es básicamente que Trump se dio cuenta que no puede frenar la guerra porque acá tiene que convencer a dos partes, tiene que convencer también a Putin. Son tan profundas las causas del desencuentro entre Ucrania y Rusia, particularmente porque Rusia invadió Ucrania, porque Rusia no se quiere ir del territorio que ha tomado, porque se lo ha anexado, lo ha puesto bajo ley como parte de su territorio y porque además Ucrania está pidiendo no solamente que se retire Ucrania, sino que también se juzgue a los culpables de la invasión y de las masacres en Ucrania y porque además le pide una reparación de guerra. Lo que está haciendo Trump ahora es asegurar una devolución por la ayuda que le va a dar a Ucrania, pero la paz no se va a lograr hasta que termine el conflicto. El conflicto es otra cosa, es algo mucho más complejo que un acuerdo económico, tal como lo has planteado. Actúa como empresario porque quizás como mediador va mucho más allá de sus capacidades. Un conflicto tiene muchos actores, muchas causas y unas consecuencias demasiado profundas como para resolverse en el inmediato. Y pareciera que hay una muy delgada línea entre lo que son esas relaciones entre Rusia y Ucrania. Hoy Rusia ya ha anunciado el envío de un embajador a Estados Unidos, parece haber esa disposición a una relación diplomática, pero algún paso que pueda disgustar a Putin podría cambiar esta situación. ¿Cómo ve este panorama y qué tan cuidadoso debe ser Trump de intentar caer bien con todo el mundo? ¿O se puede caer bien con los dos? Es que en este caso es imposible que bien a los dos porque Putin no dijo que no existe Ucrania y claramente el 24 de febrero de 2022, cuando lanzó su principal columna blindada hacia la capital ucraniana, hacia Kiev, quedó en claro que lo que quiere es Ucrania, no es que quiere una parte del territorio. Y Trump lo que está tratando de mediar es entre esa posición y Ucrania que quiere ser libre. Entonces, no se trata solamente de qué es lo que la reacción de Rusia, sino de atemperar la reacción rusa que necesariamente va a ser o mala o va a ser una pausa antes del siguiente ataque, porque recordemos, y cierro con esto, hubo un ataque en 2014, Rusia se quedó con Crimea, ocupó Crimea. Hubo un ataque en el 2022 y ocupó los oblasts de la actualidad. Nada dice, y todo indica, que Rusia no se va a frenar aquí. Entonces, no se trata de tranquilizar a Rusia, se trata de ver cómo se la frena. E inclusive Trump, con su flexibilidad, sabe que este es el escenario más realista de todos. Y la semana pasada la prensa internacional, muchos analistas incluso parecían dar
como un ganador, un triunfador en medio de estos diálogos al presidente Putin, pero ahora, como lo mencionamos al inicio de esta entrevista, parece que hay otra disposición de Trump, o hay la disposición de Trump para reunirse con Zelensky este día. Entonces, ¿ahora qué sucede? Sigue ganando Putin, ahora empezó a ganar Zelensky. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que los que conocemos a Trump desde la primera presidencia sabemos que es una persona muy cambiante, que se va adecuando, hace una política líquida, se va adecuando a los escenarios. Eh, Creo que con esto que decíamos de el resultado de las encuestas, el saber que se pone a Europa en contra, el saber que internamente no cae bien su posición pro-Putin, lo hace variar. Esta semana va a ser así. Ahora bien, podrían cambiar las condiciones si Putin hiciera una movida que impactara o que llenara de miedo, por ejemplo, a la opinión pública norteamericana, podría ser que varíe también la opinión de Trump. Lo que importa siempre es lo que está firmado. Por eso es tan importante la visita de Zelensky a Trump el día de hoy, porque lo que está firmado es lo permanente. Los cambios de opinión no van a ir sobre lo firmado y por eso estamos muy atentos a lo que ocurre. Y desde Europa, que digamos de alguna manera se sacudió políticamente con la posición de Trump, ¿cómo se ve ahora esta reunión con Zelensky? Porque ciertamente Europa empezó a enviar mensajes de que había entonces que reforzar la parte de seguridad, como pareciera ser que le prestaba un poquito más de atención al tema de Ucrania sin depender totalmente de Estados Unidos, pero ahora con esta reunión se calman quizás las aguas un poco del lado de Europa. Europa tiene alarma y alegría al mismo tiempo. Alegría porque, claro, como dijimos, Trump los había dejado fuera de la negociación cuando hablaba directamente con Putin, tanto como Ucrania, y tienen la sensación, y las visitas tanto de Macron como de Starmer, del francés y del británico, dan la sensación de que Europa logró imponer su postura de yo tengo que estar ahí, pero también con alarma, porque se sabe que Trump, en su función de replegarse a los problemas domésticos y concentrarse en China, va a dejar en segundo plano a Europa y por lo tanto esa alarma tiene que ver con que ellos dicen, nos tenemos que organizar porque ya no podemos hacer descansar ni nuestra defensa ni nuestra seguridad, que son dos cosas diferentes, una cosa es lo militar y otra cosa es el ambiente estratégico, no lo podemos hacer descansar más en Europa. Así que tenemos que organizarnos. De alguna manera, Trump hizo que madurara Europa en la idea de que tiene que aprender a defenderse y contar consigo misma en última instancia. Y por encima de todo esto, Nacho, y creo que lo mencionabas, está la paz verdadera por la vida de tantas personas, por bueno, la integridad de tantos. Y en medio de esta situación vale preguntarse justamente, porque coincide tu análisis con muchos otros, del hecho de que son quizás pañitos de agua tibia, como se dice popularmente. ¿Qué se debe hacer para lograr una paz duradera y verdadera entre Ucrania y Rusia? Usemos una metáfora de una enfermedad. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? La ansiedad expansionista e imperialista, porque quiere construir un imperio ruso, de Putin. Ese es el origen de todo, de la misma manera que la situación en Medio Oriente tiene su origen en Irán. ¿Sí? Todo lo que sucede tiene que ver con Putin. Si no se frena a Putin, si no se lo disuade para que siga avanzando, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es un relato de como paños fríos. Pero esos son los síntomas. Una cosa es el síntoma y otra cosa es la enfermedad, que es el origen. La enfermedad es la guerra. Eso es Putin. El resto son síntomas. Y hay que ir por la enfermedad. Hay que terminar con el belicismo y hay que recuperar la idea de que se tienen que respetar las fronteras de los estados. Esa sería la solución y, por supuesto, los culpables, como en Nuremberg, directo a los tribunales y de allí a las celdas. ¿Y Putin cree usted que pueda estar dispuesto a aceptar eso, por ejemplo? De ninguna manera, porque las consecuencias en Rusia de la guerra son tremendas. La economía es un desastre. Hay centenares de cifras que indican que es el día que se termina la guerra, Putin tendría que enfrentar una situación interna casi diría de debacle. Entonces, este es otro, y es muy bueno que lo hayas preguntado porque hay un factor que hay que tener en cuenta en las negociaciones. Putin no quiere la paz, eso queda claro, quiere una pausa para seguir la guerra. Entonces, ese es el andarivel por donde recorre la actitud de Putin. Si entendemos eso, vamos a entender todo lo que hace Putin desde el pasado hasta el presente y el futuro.
Interesante el análisis de Nacho Montes de Oca. Gracias por acompañarnos desde Argentina, periodista y analista internacional, tratando de entender un poco cómo va esto entre Rusia, Ucrania y ahora con la participación de Donald Trump, que hoy se reúne con Zelensky. Gracias a Nacho. Nosotros vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más.